Vamos a empezar. Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo curso de la Academia de Humanidades de la Fundación La Verdadera Religión del Corazón de Jesús. Hoy damos comienzo al curso de Historia de España que tanto estábamos esperando y que nos va a dar una visión general de la historia de España, a través de la cual vamos a poder conocer mejor la verdad y la grandeza de nuestra historia, así como comprender mejor también el presente partiendo del pasado. Recorreremos los hitos principales de nuestra historia, desmontando los tópicos de la leyenda negra con los que tanto nos bombardean, incluso a día de hoy, y que están tan extendidos incluso entre los españoles, ¿no? Creo que es muy interesante conocer esto y conocer también y tener los argumentos necesarios para debatir todos estos tópicos. Bueno, conmigo está Fernando Manrique, que es el profesor que va a impartir este curso. Quería empezar el curso con una primera sesión más bien de hablar de lo que es la historia, ¿no? De lo que hay detrás de la ciencia histórica, si es que la podemos llamar así, centrándonos en una serie de preguntas, ¿no? Primero, ¿qué es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Por qué merece la pena estudiar historia? ¿Cómo se escribe la historia? Es decir, ¿qué hay detrás de los libros y de las películas o documentales que vemos? ¿Y por qué un católico tiene que saber la historia? Es decir, esto no es simplemente como se estudiaba en el colegio, una colección de fechas, nombres, batallas, acontecimientos en general, sino que hay un sentido detrás. Y aunque pueda parecer aburrido, creo que es la parte prácticamente la más importante, porque nos va a servir para comprender también la leyenda negra, para comprender pues, qué hay detrás de la historia, en definitiva. Empiezo ya directamente y bueno, he comentado que la historia, pues algunos la consideran una ciencia. Podríamos preguntarnos si de verdad es una ciencia. Por un lado, sí, esa es la definición oficial de lo que es la historia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados, de los que se deducen una serie de principios y leyes. Bueno, pues desde el punto de vista de un campo de estudio estructurado, con unas normas, con un método académico y demás, sí podemos hablar de historia. Pero al mismo tiempo, está claro que la historia no es una ciencia exacta. No la podemos reproducir en laboratorio. Las fuentes, que son los datos que utilizamos, pues no son objetivos. O sea, la gente que ha escrito las leyendas que se cuentan no son precisamente objetivos. Es imposible deslindar la subjetividad del que transmite la información y también del que la interpreta. Es decir, el historiador no es un ángel bajado del cielo, un espíritu puro, tiene sus propios intereses o sus propios sesgos. Por otro lado, la historia se puede entender también desde la óptica del poder, desde la política, ¿no? La ciencia política es la ciencia que estudia cómo se ejerce el poder, y desde ese punto de vista la historia también tiene algo que decir. Fue Orwell el que, en el libro de la novela de 1984, pues más o menos hizo esta cita. No sé si es exactamente así, pero viene a ser que quien controla el presente controla el pasado, lo escribe, y quien controla el pasado controlará el futuro. Con distintas variaciones esto lo ha repetido mucha gente. Y está integrado ya dentro de la ciencia política. Este acrónimo que sale ahí, del DIME o DIME en inglés, son los elementos de poder nacional. Siempre tendemos a pensar en el poder nacional, pues en Estados Unidos o Rusia, el poder de sus fuerzas armadas o en la economía alemana, pero eso es el pasado, eso es el hard power, ¿no? El poder duro. El poder blando, el soft power, es mucho más interesante hoy en día, y ahí incluimos tanto la parte diplomática como la parte informativa. Y la parte informativa es todo lo que se emite actualmente por televisión, por redes sociales, el cine, Hollywood, y eso no es algo neutro, sino que casi siempre hay un interés detrás. El que transmite un mensaje siempre tiene un objetivo. Y desde un punto de vista cristiano, ¿por qué? ¿O qué es la historia? Pues al final la Biblia nos dice que todo lo tenemos que recapitular en Cristo, es decir, que incluso la historia
hay que centrarla, hay que darle esa visión trascendente. Desde un punto de vista más profundo, pues al final la historia del hombre no deja de ser la historia de la salvación, de los esfuerzos que ha hecho Dios, primero creando al hombre y después redimiéndolo. Con lo cual los hitos fundamentales pues serían estos, desde la creación y el pecado original hasta la parusía y la llegada al cielo, a ese reino nuevo. Evidentemente con el hito central, que además es el que divide nuestra historia, que es ese nacimiento de Cristo o la pasión, que es lo que ha hecho que hablemos de antes y después de Cristo. Pasamos a ¿para qué sirve la historia? Pues básicamente desde un punto de vista clásico, usando la cita de Cicerón, la historia es en verdad testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y mensajera de la antigüedad. Lo que nos interesa sobre todo es que es eso, maestra de la vida, nos sirve para vivir mejor. Se atribuye a Napoleón la frase de que solo los tontos aprenden de sus errores y que los listos aprenden de los errores de los demás. Pues lo que hacemos con la historia es eso, intentar aprender, escarmentar en cabeza ajena, pero en qué nos hemos ido equivocando a lo largo de los siglos y tratar de hacerlo mejor. Y desde el punto de vista del poder, ¿para qué sirve la historia? Pues encontré una serie de citas muy recientes. Una es esta, de que las narrativas estratégicas son un medio por el cual los actores políticos intentan construir un significado compartido del pasado, presente y futuro para moldear el comportamiento. Esa es la parte importante. Es decir, si controlamos la historia, si nosotros escribimos o interpretamos el pasado, somos capaces de moldear el comportamiento de las sociedades, no ya solo de personas. Y la de abajo, ese MDCP, es un manual del Cuerpo de Marines, que es de 2022. Y ahí lo dice muy claramente, el poder informacional se refiere al uso de la información, las narrativas y los medios técnicos para promover los intereses y alcanzar los objetivos nacionales. Es decir, eso de que la historia es neutra y que no hay intereses detrás, claramente con estas citas se ve que no es así, que desde un punto de vista político, de ejercer el poder, desde hace mucho tiempo, no precisamente desde el siglo XXI, ya se viene utilizando. Y en clave católica, bueno, antes de pasar ahí, al final es distinguir entre lo que sería la historia, con H y con mayúscula, de las historias que contamos siempre, no es lo mismo. Y veíamos cómo los propios manuales de ciencia política e incluso del Cuerpo de Marines de Estados Unidos pues, consideran que es una parte fundamental de la narrativa estratégica controlar la interpretación de la historia para así promover los objetivos nacionales y moldear el comportamiento. Y en católico, que es por la parte de la que íbamos, pues el conocer la historia no deja de ser lo que decía, lo que dice la Biblia, en Juan 8:32, la verdad os hará libres. No podemos conformarnos con una historia que nos hayan contado, que esté manipulada y que no nos deja avanzar, porque al final la historia nacional no deja de ser como la historia personal de la familia. Si uno crece creyendo que su padre le abandonó, pues va a salir traumatizado. Sin embargo, si resulta que su padre no le abandonó, sino que tuvo un accidente y que había fallecido, conocer esa parte de la verdad le va a servir para sanar y entender toda su vida de otra manera. Pues a nivel nacional es más o menos igual. Si crecemos o nos enseñan que nuestra historia es horrible y abominable, pues salimos traumatizados, es un trauma social. Y comprender que no es así, pues se permite que nos desarrollemos como nación. Esta cita ya la he utilizado en la presentación del curso, en el vídeo que se lanzó, pero para mí es muy importante, ¿no? Porque al final es el propio Cristo el que dice esto sobre la historia de España. Otros países de Occidente tienen una historia vergonzosa y así se avergüenzan de ella quienes la ven. Vosotros no. ¿Por qué no os enorgullecéis de ella? Orgullo verdadero, no orgullo vanidoso y malo, sino el reconocimiento de la verdad en vosotros, el reconocimiento de las maravillas que Dios hizo en vosotros y hace todavía. Al final, es que está, en palabras del propio Cristo, pues al final transmite que la historia no es cuestión del pasado, sino que afecta al presente y que tenemos que conocerla. Tenemos que conocerla porque podemos sentirnos orgullosos de ella. ¿Cómo se escribe la historia? Esta diapositiva es bastante compleja, pero creo que es
nos va a ayudar a entenderlo. Al final, la pieza clave es el historiador, esa persona que porque tiene tiempo libre o porque le aficiona, se dedica a acercarse a las fuentes, ¿no? Pongo ahí un 1 encima porque esas serían las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las que han escrito aquellos que son protagonistas de la historia o muy próximos a él. Y al final esa es la relación más simple, ¿no? Una persona que se dedique a buscar las fuentes primarias y escribe un libro. Eso es lo que todos entendemos un poco por el trabajo del historiador. Ese libro se convierte en una fuente secundaria. Y a partir de ahí es la que realmente los que no somos historiadores, los que no tenemos esos conocimientos de latín o lenguas antiguas, vamos a ir casi siempre a esas fuentes secundarias. Estas fuentes secundarias en principio deberían ser neutras, deberían ser objetivas. Pero ¿qué pasa? Que el historiador es humano. El historiador tiene que comer, tiene que vivir de eso. Y estos libros, estas primeras fuentes secundarias, pues suelen ser libros bastante densos, no son precisamente divulgativos y no se venden mucho. Con lo cual, al final, el historiador normalmente lo único que puede hacer es dedicarse a dar clases en la universidad. Pero volvemos a lo mismo, esa universidad necesita dinero, necesita alumnos y aquí empieza a entrar la política detrás y esto empieza a pervertirse. Porque en el momento que entra a la universidad y hay un apoyo político, pues ya escribir libros es más sencillo y empieza además a tener alumnos y ese alumno normalmente no se puede acercar a las fuentes primarias pues porque no tiene esos conocimientos de dónde están esas fuentes primarias. Y repito que hacer historia lleva muchísimo tiempo. Las fuentes están en archivos, esos archivos no están en tu ciudad, tienes que ir en los horarios que te dejan. Estás invirtiendo horas de trabajo, con lo cual es muy difícil que alguien que no sea un profesional de esto pueda acceder a ellas. Acabamos yendo a esas fuentes secundarias o directamente a los libros divulgativos. Y al universitario le pasa lo mismo. Se tiene que dedicar a estas obras que cada vez son menos objetivas, más alejadas de las fuentes primarias y además el universitario está en una relación de dependencia. No puede escribir en el examen lo que quiera, lo puede hacer, pero como vaya en contra de su profesor, pues probablemente tenga problemas a la hora de aprobar. Y si además el objetivo que tiene es convertirse en un historiador más, pues tiene que pasar por el aro y ir transigiendo con esa historia que le han contado, aunque en el fondo crea que no es así. Y luego además está la parte de la divulgación, y esa divulgación, por un lado se hace en el colegio, con otro tipo de estudiantes, que ya directamente solo van a las obras divulgativas o a los apuntes que les dan, y la divulgación se completa, y ahora es todavía más potente, a través de los medios de comunicación de masas, y todo esto lo que termina por configurar es una historia oficial de la que es muy difícil de salirnos. Cuando vamos al colegio, pues nos dan esos apuntes y eso es lo que nos queremos. Y los que tengan hijos y hayan podido ojear los manuales que se ponen ahora mismo, pues resumimos procesos de 800 años, como puede ser la Reconquista, en 2 páginas. Y prácticamente sin hablar ni de los reyes católicos ni de nada. ¿Qué está pasando ahora? Pues que esto está empezando a resquebrajarse y a cambiar. Para empezar, están apareciendo nuevas disciplinas históricas, como hay unos arqueólogos, podría haber puesto el símbolo del CSI, ¿no? de Los Ángeles, porque al final ahora podemos utilizar muchas más herramientas de las que había antes. Investigaciones de ADN, dataciones por radiocarbono, metalurgia, todo tipo de técnicas arqueológicas muy complejas y que dan una visión alternativa a las fuentes, que las fuentes pueden estar manipuladas no solo por el historiador, sino por los propios que las escribieron. Luego además, esto se está digitalizando y cada vez es más accesible, ya no es necesario irse a los archivos, hay muchos documentos que están colgados en estos portales, el caso de Pares es el más conocido en España, pero hay otros muchos, entonces puedo hacer una investigación en un archivo español sin salir de México, y seguramente al revés, puedo ir a los archivos mexicanos sin salir de España. Por otro lado, hay un nuevo perfil de estudiantes. Las universidades, con esta crisis de la natalidad, pues tienen que reinventarse y ofrecer otros cursos a profesionales, en este caso suelen ser profesionales, gente que ya tiene una independencia económica y que por algún motivo decide estudiar historia. Y esta gente ya no es tan fácil de controlar,
porque no son chavales de 20 años que no tienen experiencia, que no tienen medios y demás. Esta gente son profesionales con 20 años a lo mejor de experiencia, que además deciden complementarse en historia. Por lo cual, los conocimientos que ellos tienen de su campo son muy superiores a lo que puede tener un historiador profesional. El caso paradigmático, un ejemplo claro, puede ser la historia militar. El historiador militar civil pues no tiene los conocimientos de táctica o de organización que puede tener el militar profesional. En cuanto tiene un baño de cómo se hace la historia, pues sus trabajos suelen ser mucho más profundos o mucho más acertados en el fondo. A lo mejor no de la forma, a lo mejor se le puede criticar en la aplicación del método histórico, pero los conocimientos que tiene se notan. Y luego está apareciendo Internet. Y esto está abriendo la divulgación sacándola de lo que era antes necesario, que era el Estado el único que tenía capacidad de crear televisiones, películas y demás. Ahora esto se está democratizando y lo puede hacer cualquiera. Con lo cual, esa historia oficial empieza a encontrarse con que aparecen historias alternativas o revisionismo histórico, que ya la propia palabra de revisionismo está cargada de un tinte negativo, pero en el fondo es necesario para poder progresar, para darnos cuenta de si lo que nos cuentan es verdad o mentira. ¿Qué y cómo se estudia? ¿No? Pues la historia, que es esa ciencia social encargada de estudiar los eventos del pasado, tiene un campo amplísimo. Todas las carreras, prácticamente ahora las carreras técnicas han quitado esa dimensión histórica, pero todas las carreras tienen una rama especializada en la historia. Hay historia del derecho, historia de la guerra, historia del pensamiento, en general de todo. Y esto implica todos los campos. Podemos centrarnos en las sociedades, desde hacer una historia nacional, una historia de una ciudad, de un pueblo, de la organización, de cómo ha ido cambiando la sociedad con el tiempo, historia del pensamiento, historia de la religión, de la filosofía o de las relaciones de poder, desde la política, la guerra, la economía. Tradicionalmente le hemos dado más importancia a eso. ¿Vale? Y pongo ahí al lado la tecnología porque cada vez es más importante y el cambio tecnológico cada vez es más rápido y es una de las herramientas, eso lo hemos cogido de la rama marxista que estudia la historia, el materialismo histórico, pero es verdad que la tecnología influye muchísimo. Lo vamos a ver desde la sesión siguiente, los cambios que supuso la aparición del hierro, por ejemplo. Una diapositiva un poco densa. El método científico también se aplica en la historia, pero con adaptaciones. Planteamos el problema, establecemos hipótesis, una explicación provisional de ese proceso que estamos estudiando, vamos a las fuentes, las recopilamos, hacemos una crítica de ellas, se analiza, se interpreta y la sintetiza. Es más o menos lo mismo que el método científico, pero es el problema de llamarle ciencia. Cuando hablamos de ciencia, todos pensamos en la química, ¿no? Cogemos hidrógeno y agua, le prendemos fuego, le damos calor y ya tenemos agua, hidrógeno y oxígeno, perdón. Y eso lo podemos repetir 1000 veces en el laboratorio y ese hecho científico pues, le damos un peso que esto es así, porque lo podemos hacer. Hablar de ciencia histórica genera ese engaño, porque yo puedo aplicar este método científico y dos personas aplicando lo mismo nos salen resultados completamente distintos. Eso en las ciencias puras no pasa, pero en la historia sí que pasa. Y sobre todo cuando hay estas corrientes historiográficas, como puede ser el materialismo histórico, característico del marxismo, o las escuelas de los anales, el positivismo, el idealismo, que cada uno le da un enfoque distinto a la historia. Por concretar, y aunque yo no soy muy experto de estas corrientes, el curso va a estar orientado más bien al positivismo, a los hechos objetivos y a la evolución de las ideas, porque evidentemente el enfoque católico que le vamos a dar, pues no podemos decir que seamos completamente neutros. Mi interpretación es siempre buscar una explicación desde el punto de vista católico. Otras clasificaciones, sin entrar un poco demasiado en profundidad, la historia que nos dan en el colegio suele ser historia nacional. Pero la historia nacional, si no la vemos, si no tenemos la historia mundial, pues se queda coja. Y luego, muchas veces, para luchar contra la leyenda negra, la
táctica que suelen utilizar estos historiadores de la leyenda negra es coger un caso concreto y convertirlo en norma. Entonces, como la historia la hacemos los hombres, no los ángeles, pues siempre va a haber errores, siempre va a haber puntos negros. Lo que no podemos es generalizar. Y la única manera de neutralizar esto es hacer historia comparada. Y hacer historia comparada es analizar lo que están haciendo dos actores, dos naciones, por ejemplo, en la misma época. Pongo ahí el ejemplo que para mí fue todo un descubrimiento de John Eliot, que en su obra Imperios del Mundo Atlántico lo que hace es comparar lo que estaba haciendo España y lo que estaba haciendo Inglaterra al mismo tiempo. Claro, es un historiador inglés, pero no les cae muy bien porque desmonta por completo, cuando se aplica estas metodologías, se desmonta por completo la leyenda negra. Y luego estos estudios interdisciplinares, que es utilizar las ciencias puras, que también tienen sus limitaciones, las ciencias duras, como es el ADN, la espectrografía de masas, el método de datación, que nos permite reconstruir el pasado con un nivel de detalle muy superior al que teníamos únicamente acudiendo a las fuentes. Vamos a la siguiente. Y bueno, el objetivo del curso pues, es evitar la foto que tenemos ahí a la derecha, que es la experiencia que hemos tenido todos, enfrentarnos a un tocho intragable de libros, páginas y demás, ir a los hitos fundamentales, que es un poco lo contrario de lo que consigue el método actual, y tener una visión general. ¿Por qué ponía arriba la parte metodológica que me quería saltar? Porque tenía un sentido. El método actual, sobre todo en la universidad, lo que consigue es que nos centremos en una parte muy pequeñita y que lo sepamos todo sobre él. Es decir, al final lo sabemos todo sobre algo que es prácticamente nada. Si cogéis una tesis doctoral al uso, por ejemplo la que quería escribir yo, que es sobre la evolución de una unidad del ejército español, pues al final podemos irnos a las 400, 500 páginas, demuestra que la que está escribiendo sabe mucho de historia, pero no le interesa más que a 2 o 3 personas. No nos permite hacer divulgación ni dar un sentido a los acontecimientos del pasado. Y eso es lo que quiero conseguir en el curso, y es el mayor atractivo que puede tener, que a través de 8 o 10 días, ya veremos exactamente cuánto, pues tengamos una visión de los más de 2000 años de la historia de nuestro país. Y paso a lo que es el objeto de estudio. ¿Qué es España? Una pregunta aparentemente obvia, pero mucho más trascendente de lo que parece. España es una nación, pero una nación no es un Estado. Y desde el siglo XIX, desde el triunfo del liberalismo, pues, se habla del Estado-nación. Y muchas veces se critica a las naciones cuando lo que queremos criticar es a los estados. Esto realmente no es nuevo. San Agustín ya decía que cuando falta la justicia, que otra cosa son los reinos sino grandes latrocinios. Pues estamos criticando al Estado. Por el mismo San Agustín lo que decía es que hay que amar a Dios, saldrá más adelante. Amarás al prójimo como a ti mismo, a tus padres más que al prójimo, a la patria más que a los padres y a Dios más que a la patria. Es decir, San Agustín ya hacía esa distinción entre la nación y el Estado, y diferenciando lo que es el gobierno de turno de lo que es la nación a la que pertenecemos. ¿Qué es una nación? Pongo ahí esa cita del Apocalipsis, porque eso lo que viene a demostrar es que las naciones no son una cosa temporal. En la otra vida se mantiene, seguirá habiendo esa diferenciación entre nación, tribu, pueblo, lengua, porque ha sido algo querido por Dios. La nación es una institución intermedia, como lo es la familia. Los seres humanos no estamos diseñados para estar solos, no es bueno que el hombre esté solo, estamos diseñados para relacionarnos y vivimos en una familia y tenemos una nación a la que pertenecemos que nos protege. De hecho, el ataque que está viviendo la familia ahora mismo es porque la nación ya está prácticamente desarbolada. O sea, ya no hay el sentimiento nacional que teníamos hace 100 años. Las naciones al mismo tiempo evolucionan y pueden llegar a desaparecer, a morir o a nacer. En el caso americano, en el caso de América, es un ejemplo claro, pero lo estamos viendo en Europa. Como estos fenómenos, estos procesos de balcanización permiten que surjan naciones, o por qué no, incluso aquí en España, se está intentando, utilizando esas diferenciaciones, haciendo esas diferencias entre las propias regiones de España para convertirles o crear ese sentimiento nacional.
Entonces, es un tema a reflexionar, qué es una nación y por qué hay que estudiarla. Como decía, en los últimos 100 años el patriotismo se ha convertido en una cosa que la mayor parte de los católicos jóvenes ni siquiera saben que el patriotismo es una virtud cristiana, ¿vale? Amar a la patria, amar la tierra de nuestros padres es un deber. Esta cita atribuida a San Agustín, no he sido capaz de encontrar la fuente, para mí es la más clara, la que ordena perfectamente ese orden de la caridad. Primero amar a Dios, pero después a la patria, a tu familia y a tu prójimo. Lo decía también León XIII, por ley natural estamos obligados a amar especialmente y defender la sociedad en que nacimos, de tal manera que todo buen ciudadano esté pronto a arrostrar aun la misma muerte por su patria. Creo que más claro es imposible. Y no se puede amar lo que no se conoce. Yo no me puedo enamorar de una persona que está a 5.000 kilómetros si no tengo contacto con ella. Por lo mismo con la historia de mi país. Y si encima me intoxica con otra historia, pues peor. Y ponía también que esto fue un debate que tuve con un compañero. Me decía que no, que el patriotismo no es cristiano, que no es necesario amar a la patria. Y me decía que cuando Jesús ¿dónde veía yo la imagen de Jesús el patriotismo? Pues ahí está. Dominus Fleming. Es una de las iglesias que está a punto de llegar a Jerusalén. Cristo, al ver Jerusalén, llora. Llora porque está viendo la destrucción a la que va a sufrir por no haber aceptado la llegada. Y llora por su padre. Cristo dedicó su vida, los 3 años de predicación, principalmente a los judíos, a su país, a su nación, y después al resto, ¿vale? Pero en ese orden de la caridad. Y paso ya a terminar con esta parte con la leyenda negra. La leyenda negra, como ha quedado claro, creo que he dejado más o menos claro, es un instrumento político de dominación cultural. Llama Alfredo Gullo que la leyenda negra es una historia mentirosa contada por los enemigos de España. ¿Cuál es su objetivo? Pues impedir cualquier resistencia al dominio anglosajón, conseguido a partir del siglo XIX. Y al final se caracteriza por eso, por ser un relato distorsionado, falso, con una dimensión mucho más propagandística que histórica, que tiene un origen generalmente exterior, pero que se ha interiorizado. ¿Y cómo buscan materializar ese dominio anglosajón? Pues buscan neutralizar la historia de España, a España y a la hispanidad, y la manera que lo hacen es demoler los mitos fundacionales que tenemos en común y dividirnos políticamente, buscar el enfrentamiento en esos hechos históricos, dar una explicación de que estuvimos luchando los unos contra los otros. Estos mitos fundacionales van a ir saliendo en todas las sesiones del curso. Todos más o menos nos debe sonar el libro de Huntington de Choque de Civilizaciones. Lo que es menos conocido es que Huntington se basaba en un historiador inglés anterior, cuya obra principal es el estudio de la historia, y que podríamos resumir la tesis en que él sostiene que las civilizaciones las crean las religiones. Huntington se basa en eso para hablar de ese choque de civilizaciones, pero curiosamente se le olvida o establece que hay un mundo occidental en el que incluye Europa, Estados Unidos y Australia y Latinoamérica. Pero él únicamente habla de la civilización cristiana y la divide en estas dos, podríamos decir, subcivilizaciones o culturas. Curiosamente, se olvida de que la religión cristiana pues, está fragmentada en la católica, la protestante y la ortodoxa. Si esto lo aplicáramos como pensaba Toynbee, la línea divisoria no sería esa, sino sería esta. El mundo católico, principalmente en España y Hispanoamérica, con los matices que podamos integrar en Francia e Italia, pero además tiene otro punto, porque es que Huntington tenía una tesis desde que los choques de civilizaciones se van a producir en donde estas civilizaciones, estas religiones están en contacto. Con lo cual, España no solo está en contacto con el Islam, sino que además seríamos el punto de contacto entre el protestantismo, Islam y catolicismo. Con lo cual, ese pequeño matiz que se le olvidó a Huntington explicarnos, pues es importante. Porque al final, separar a la España continental europea de las Españas americanas es
una condición decisiva para mantener esa superioridad. Y con esto termino la presentación y como vamos un poquito justo de tiempo, porque como hemos empezado, voy a dar la primera parte de la sesión que corresponde a la historia antigua, que está dividida en la parte de la España mitológica, muy relacionado con estos mitos fundacionales. Luego pasamos a lo que es la historia que nos han enseñado, que serían esos primeros pobladores. Estos está demostrado que existieron, los egipcios, griegos, los íberos, los celtíberos, los celtas. Daré bastante importancia a lo que es la conquista romana, que también es un hito a tener en cuenta, y terminaremos más rápidamente con la romanización y la cristianización. ¿Cuál es el problema que nos vamos a encontrar al hablar de la historia antigua? Pues bueno, lo primero, es un periodo tremendamente extenso. Si hablamos de cuando aparece la escritura en la península, hacia el 3000 a.C., todo lo anterior sería prehistoria, pero estamos hablando de que desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, pues a lo mejor hay 5000 años. Evidentemente no puedo profundizar en todo ello porque nos iríamos de tiempo mucho. Además, las fuentes son mucho más complejas de las que nos vamos a encontrar en la época contemporánea. Si yo quiero ir a ver lo que pensaba Marx, puedo coger una obra suya, la traducen o la voy directamente al alemán y lo puedo más o menos entender. Pero yo, desde luego, esa tablilla no la entiendo. Y no la entiendo yo ni nadie. Eso es íbero y somos capaces de leerlo, pero no somos capaces de traducirlo, con lo cual es bastante difícil acceder a las fuentes. Por otro lado, las evidencias materiales es más de lo mismo. Aquí es arqueología pura. Es aplicar las técnicas arqueológicas de datación por radiocarbono, de distintas cosas, que son cuestiones muy técnicas y que tenemos que hacer un acto de fe. Cuando acudimos a estas fuentes secundarias, a estos artículos científicos, pues tenemos que creernos lo que nos están contando, porque no tenemos un laboratorio en casa para analizarlo. Y luego, además, la historia oficial está solidificada, la tenemos en la cabeza y es muy difícil que vayamos a cambiarla, pero al mismo tiempo, en algunos casos es completamente contrario a lo que nos dice la historia bíblica. Y si vamos a una fuente que tenemos los católicos, pero que no tiene el historiador normal, que son la mística, las revelaciones místicas, pues nos encontramos en que el Señor nos incide muchas veces en que esa historia es real. Además, es difícil de entender, el caso más claro, cómo de Adán y Eva van a nacer toda la humanidad, que se casaron entre hermanos, cómo fueron. Son cosas que son muy difíciles de entender, yo no las comprendo, y que tenemos que hacer una abstracción y tratar de aproximarnos poquito a poco para comprender lo que hay detrás. Como decía, esto es un periodo inmenso. Si tuviéramos que hacer historia comparada, de irnos a las distintas regiones donde se va desarrollando la historia, pues nos liamos, nos perdemos. Y bueno, nos vamos a centrar en la columna de la izquierda, que es lo que va pasando en España, pero ya veremos que hay mucha relación con lo que va pasando en el Mediterráneo. Y nos vamos a centrar en los mitos, se dan principalmente en esta época, en lo que sería el tránsito del Neolítico, la piedra nueva, la piedra pulida, al Calcolítico, la utilización del cobre, los primeros metales. En la edad del bronce y del hierro ya está bastante más claro lo que sucedió, y sobre todo ya desde que entramos en la época de la Grecia clásica y la de luego Roma, pues hay bastantes más fuentes. El primer pueblo que conocemos en España, el más antiguo, es el de los íberos, cuyo origen estaría incluso un poquito más para acá, hacia 2000. Vamos poniendo todo esto. En esta época lo que se produce en Europa son las invasiones indoeuropeas. Esas están documentadas, incluso hay estudios genéticos, y desde el centro de Europa hay invasiones que llegan a la península ibérica y a la India. O sea, es un movimiento tremendo. Mientras tanto, en el Mediterráneo, que se había desarrollado en Egipto, la civilización minoica y demás, pues llega un momento en que estos pueblos llegan a desaparecer. Concretamente,
este hito es importante. Este es el tránsito de la edad del bronce a la edad del hierro. ¿Por qué quiero centrarme en un momento, aunque no sea parte de la historia de España? Pues porque el progresismo nos dice que la evolución histórica siempre es ascendente. Nunca vamos a retroceder y siempre vamos a ir a mejor. Pues oiga, señores, en estos 400 años a los griegos se les olvidó escribir. Se perdió la escritura. Todos los mitos que luego vamos a ver de los griegos son de transmisión oral, porque en esta fase no hay escritura en Grecia, de la destrucción. Curiosamente en España esas olas no llegaron, no afectaron. Los pueblos del mar no llegaron a afectar tan gravemente, pero de alguna manera influirían, ¿vale? Las ciudades fenicias y demás, que ya habían empezado a comerciar con España, dejaron de hacerlo porque fueron calcinadas. Y al mismo tiempo, en esta época, antes de los pueblos del mar, los judíos, guiados por José, se refugiaron en Egipto, luego fueron esclavizados, estuvieron ahí una serie de siglos y hacia el 1200 se produce el éxodo, luego pasamos a los jueces y en esta época de aquí, hacia el año 1000 aproximadamente, es la época de los reyes, que estamos ya, en España se han producido las invasiones celtas, los íberos y los tartésicos llevan ya bastante tiempo asentados y desarrollados. Ya veremos que tienen relación. Después se produce la caída de Samaria y después la caída de Jerusalén. Y esto va a enlazar con los pueblos, con las tribus perdidas, que también tendrán relación. Y más o menos la caída de la desaparición de las 10 tribus del Reino del Norte coincide con la fundación de Roma. Y 200 años más tarde se produce la deportación de Babilonia y no todos los judíos vuelven de Babilonia. Hay alguna cosilla que luego veremos. ¿Cuáles son los mitos de los que estaba hablando? Las menciones bíblicas sobre España están en la Biblia, cuando hablan de Tarsis y de Sefarad. También las hay en la tradición judía, transmitido por rabinos judíos, que es más difícil acceder y que se ha quedado un poco ahí mitológico. Hay menciones a España en la tradición grecorromana y también las puse que son celtas, pero en realidad son anteriores a los celtas. En el mundo anglosajón también hay algún mito que es interesante ver. Antes he dicho que las naciones no desaparecen con el fin del mundo, pero tuvieron un principio. Las naciones surgen en Babel, en la Torre de Babel, como castigo a esa soberbia, pues aparecen los idiomas y la división nacional. Pero ese castigo también es como el tener que trabajar, pues es un castigo que al mismo tiempo no es un remedio de nuestro pecado. La Torre de Babel, cuenta Catalina de Emmerich, que ya lo vio en sus visiones y que vio cómo habría quedado o habría llegado hasta el día actual si no se hubiera tenido ese objetivo pecaminoso de vencer a Dios. Tenemos el caso de los Zigurat en Mesopotamia. Ya sabemos que efectivamente aquellas culturas trataban de construir montañas con las que llegar al cielo. Flavio Josefo menciona que los hijos de Noé fueron los que participaron de la construcción de la Torre de Babel. Y concretamente un nieto de Noé, Eratubal, fue el que vino a España. Él fundó el reino, uno de sus hijos se llamaba Ibero, otro se llamaba Tajo y otro se llamaba Beto. Esa sería una explicación a la aparición de los íberos, hacia el 2000 a.C. por aquí. De Beto habría nacido la Bética, o habría surgido la Bética. ¿Pero esto es real? ¿Tiene alguna base? ¿Podemos encontrar algo? Bueno, resulta que no solo es Flavio Josefo, sino que la tradición cristiana, los grandes padres, como San Jerónimo o San Isidoro, le dieron credibilidad. Además, existe una Iberia en el Cáucaso. Ya es casualidad que se repita el mismo nombre. Algunos de los armenios sostienen que los apellidos más comunes en el País Vasco, vascongadas, y
en Armenia, tienen un origen, o sea, una fonética muy similar. No sé hasta qué punto será verdad o no. Pero además es que sabemos que los íberos no son indoeuropeos y hay pruebas de otras migraciones parecidas. Estas migraciones indoeuropeas, desde el centro de Alemania, llegaron a la India. Entonces, ¿por qué no van a poder haber llegado desde Babilonia o desde Mesopotamia hasta España? Sería posible. Por otro lado, pasando al tema de los griegos. Los griegos hablan de Heracles. Tienen dos mitos, que como ya decía, tienen que ser anteriores a la crisis del bronce final, o sea que nos vamos como mínimo a 1500 a.C. Ellos hablan del país de las Hespérides, que eran pues 3 mujeres que tenían unas manzanas que daban la vida eterna, o la eterna juventud, y que eran hijas de un gigante, que es el gigante Gerión. Heracles, que luego será Hércules para los romanos, era este gigante con 3 cabezas que defendía, para unos defendía a sus hijas o tenía que impedir que pudiera conseguir los toros del gigante Gerión, que era uno de los trabajos de Hércules. No soy un especialista en la mitología griega, como bien se ve, pero el caso, lo que me interesa es que hay tradiciones sobre la estancia de Hércules en España. Concretamente, se dice que es el fundador de Cádiz. Ahí está la estatua o se cree que estaban las torres de Hércules en los 2 laterales de lo que hoy es el Mediterráneo, pero que en aquella época es posible que todavía incluso no se hubiera unido el Mediterráneo al Atlántico, es una posibilidad. Se considera que es el fundador mítico de Hispalis, de la futura Sevilla. Se habla de que estuvo en La Coruña, y el Moro Rasís, que es un historiador musulmán que tuvo acceso a fuentes que han desaparecido, considera que la tumba de Hércules está en Astorga. Esa es la foto. Evidentemente la torre de Hércules que hay en La Coruña está reconstruida. No habrá una base histórica, parece ser que era un faro fenicio, pero bueno, eso es lo que sabemos. Y también está el tema de la Atlántida. La Atlántida solo la cita Platón, nada más Platón. Y de hecho Aristóteles dice que es un cuento. Y la mayor parte de los historiadores consideran que es un cuento. Pero es que Tartessos era un cuento también hasta hace 50 años. Y Troya también era un mito. ¿Qué dice Platón? Pues que Poseidón, es decir, un dios, tuvo hijos con una mujer mortal y de ellos nacieron una serie de héroes. El mayor era Atlas, que recibió la parte principal de una isla que estaba en el Atlántico y cuya capital, y esto es importante, estaba rodeada por círculos concéntricos de tierra y agua, comunicados por puentes y canales. ¿Por qué es importante? Porque si creemos que es un mito, habrá que explicar esto. Estos son los petroglifos de Mogor, que están en Galicia. Bueno, es un caso aislado, no, hay muchísimos. Esta vasija también es de la época, hacia el 2000 a.C., 1500. El símbolo es prácticamente el mismo. Pero eso es una tumba en el Sáhara. Entonces, ¿hubo algo o no hubo nada? Es difícil de saber, pero negarlo tan a la tremenda a mí me cuesta. Y por último, las leyendas gaélicas. Los hijos de Miles, o Miles Paniae, teóricamente son hijos o descendientes de un tal Breogani, que proceden de Hispania, y están liderados por Mil, cuyo nombre significa eso, soldado español. Llegaron a Irlanda y tras largas migraciones destruyen a un pueblo que ya estaba allí, que era medio mágico, los llamados Tuatha de Danadán, y se convierten en los antecesores de todos los gaélicos. La nobleza irlandesa descendería de aquella época. Un mito, efectivamente. Bueno, pues resulta que se han hecho investigaciones genéticas, que yo sepa, al menos 2 estudios, y resulta que la población del noroeste peninsular y la de las Islas Británicas están emparentadas precisamente hacia 3000 y 4000 a.C. Insisto, que esto es
es una evidencia científica bastante dura, o sea, no podemos anularla tranquilamente. Con lo cual, a lo mejor ese Breogán tuvo algo que ver. ¿Y qué tiene todo esto en común? Realmente, todos estos mitos hablan de gigantes o héroes, que es lo que la Biblia utiliza la palabra Nefilim, los gigantes, y que aparece en dos momentos, antes del diluvio, y también Goliat era un Nefilim, era un gigante, al que se enfrenta David. Hemos dicho que era en el 1000 a.C. Por lo cual, bueno, hay una base bíblica sobre la que reflexionar. Todos emigran desde tierras lejanas a la península y todos fundan un reino poderoso. ¿Hay evidencias de que pudiera haber un reino poderoso en ese periodo del Neolítico, finales del Paleolítico? Pues nos encontramos con ese megalitismo atlántico que ocupa toda esta zona. Son los famosos dólmenes. Este es un dolmen está metido debajo de un pantano aquí en España, pero recuerda bastante a los cromlechs que tenemos ahí, Stonehenge. Un mito fundamental de la historia inglesa. Pues cómo quedaría si de pronto descubriéramos que Stonehenge tiene un origen hispano, o como Obélix, también un mito fundamental francés, resulta que también tiene un origen hispano. Ellos protegen sus mitos, nosotros no nos damos muchas veces cuenta de esto. Entre medias, este es el que está aquí centrado, es el Dolmen de Menga, en Málaga, que son construcciones impresionantes, vamos. Dejando atrás el tema de los mitos, aunque queda otro, no os hago spoiler, podemos pasar a algo que está aceptado y que bueno, podemos estar seguros 100% de que esto fue así. Hacia el año 1000 a.C., la situación en la península era esta. Como veis en el mapa hay prácticamente cientos de nombres, pero simplificando mucho, podemos hablar de 4 pueblos nativos y 2 extranjeros. Por un lado nos encontramos con el reino tartésico, que luego dará lugar, tras su caída, a los turdetanos, que está prácticamente en la zona de Huelva, Cádiz y sur de Portugal. El pueblo íbero, que es el que sale en naranja y que se expande desde aproximadamente Málaga hasta el Rosellón. Y lo repito, Rosellón francés era íbero, hablaban íbero y hay evidencias arqueológicas de ello. Luego están los celtas, que ocupan el resto de la península, toda la zona centro y noroeste, y en lo que es el sistema ibérico actualmente se generó una situación que fueron los celtíberos, un pueblo nuevo que fueron los celtíberos. Además, a partir del año 1000 a.C., los fenicios se recuperan y empiezan a comerciar desde la zona del Líbano hasta la actual España, pero no solo eso, sino que daban la vuelta y navegaban hasta las islas británicas. Hay evidencias arqueológicas de asentamientos temporales fenicios en Galicia. Uno de ellos está en Padrón y es el ara que se venera en la iglesia de Santiago. Y un poco más tarde, a partir del 700 a.C., aparecen los griegos. Los griegos, las principales colonias las tienen en Rodas y en Porion, pero se expanden también hacia abajo. Vamos a ver un poco más en profundidad cada uno de estos pueblos. El reino de Tartesos se creó en torno al año 1000 a.C., es un reino, tiene un rey y domina varias ciudades, no es una ciudad-estado, es muy rico en metales preciosos, oro y plata, pero además sirve de contacto con la ruta del estaño. El estaño se producía o se obtenía, eso también se ha podido hacer un seguimiento basándonos en técnicas metalúrgicas, metalográficas, y se sabe que el estaño venía de las islas británicas. La navegación venía ya desde el Atlántico y llegaba hasta Fenicia y Oriente Medio.
y se centraba en esa zona de Cádiz, pero recientemente se han ido descubriendo asentamientos tartésicos muy en el interior, como por ejemplo este de aquí arriba, de la Liseda, Calchorroano, o sea que ocupaban todo el sur de Portugal, Extremadura y gran parte de Andalucía. Más o menos esa zona que está iluminada en azul, que es lo que se cree que pudo estar controlado, con las colonias, sobre todo fenicias, en esta zona de ahí. En esta época también se funda Cádiz, como lugar por los fenicios. Y estos son algunos de los tesoros que se han encontrado, el tesoro de la Liseda y bueno, estas últimas son las máscaras, que han sido las más recientes y que demuestran que estamos hablando de una cultura bastante avanzada. Llamo la atención sobre cómo era la orografía en esta época, cómo era sobre todo la línea de la costa, porque el Guadalquivir ha ido colmatando toda la bahía, que era mucho más extensa. Entonces, esto es lo que se cree que pudo estar en tiempos, posiblemente la Atlántida en esta zona. Pero Tartessos no es un mito, Tartessos es una realidad. Cuando es destruida, probablemente por Cartago en la batalla de Alalia, que no es 100% seguro, que hacia el 535 a.C. le suceden los turdetanos, y los turdetanos llegarán hasta la época romana. Continúo con el siguiente pueblo por antigüedad, el tema de los íberos, del que ya has hablado. Es el pueblo más antiguo que conocemos, a excepción de Tartessos. Tiene la peculiaridad de que no es indoeuropeo, la lengua no pertenece a estas lenguas indoeuropeas. Es un pueblo también muy culto, que tiene un idioma propio, que se divide en 2 dialectos y que se extendía desde Andalucía hasta el Rosellón. Tiene una capacidad de crear ciudades bastante avanzadas. Es un urbanismo, como pongo esta imagen de aquí, ya no son los castros celtas que vamos a ver en la imagen siguiente, sino que son verdaderas ciudades amuralladas y tienen capacidad de crear obras de arte importantes, como la Dama de Elche, quizás lo más conocido. Llegan a dominar el hierro, no hay una destrucción importante con la transición del bronce al hierro, mantienen relación con los fenicios y griegos, crean ciudades-estados y se alían entre ellos y combaten entre ellos. Son famosos por ser guerreros muy belicosos y actúan como mercenarios por gran parte del Mediterráneo. Los honderos baleáricos eran famosos y combaten en las guerras médicas, combaten con los griegos, con lo cual ese contacto entre las dos orillas del Mediterráneo, el occidental y el oriental, está bastante probado. La otra cultura, los celtas. Los celtas llegan relativamente tarde, invaden la península hacia el 1900 a.C., dominan el hierro. Se cree que pudieron ser los causantes de alguna de esta flecha que sale aquí. Una de esas invasiones pudo ser la causante de la destrucción de la civilización micénica, precisamente por la superioridad de las armas de hierro sobre las armas de bronce. Sin embargo, aunque tienen este desarrollo técnico superior, principalmente la metalurgia del hierro, su desarrollo cultural y urbano es mucho menor. Estos son los castros típicos que encontramos en la zona de Galicia y no tienen nada que ver con las ciudades íberas. Y por último, el tema de los celtíberos. Los celtíberos son una combinación, por así decirlo, es una mezcla de los dos. No sabemos muy bien su origen. Se habla de que pudo haber varias invasiones celtas separadas por varios siglos y que esta pudo ser una de ellas que dio lugar a esta cultura. También son indoeuropeos, están menos desarrollados y pongo ahí lo dejo con puntos suspensivos porque cuando vayamos a Numancia, en Numancia, que era celtíbera, había catapultas. Tontos no eran. Y a los romanos les impresionaron mucho por el tema de la devoto, la clientela y el espíritu. Tenían un código ético muy fuerte, ofrecían hospitalidad
tenían redes clientelares y los que servían a un jefe hacían ese pacto de devotio que le seguían hasta la muerte. Si el jefe moría, ellos, pues prácticamente como los japoneses hasta el siglo XVIII se hacían el harakiri, pues estos también le seguían hasta la muerte. La foto de abajo a la izquierda es Numancia. Esta es la Numancia que se está excavando. Y tenían unas capacidades, evidentemente los romanos cuando la tomaron la muralla la destruyeron. Pero debían ser unas fortalezas muy potentes y debe haber, si creemos las cifras romanas, que probablemente están exageradas al alta, pues probablemente vivía más gente en esa zona en la época antigua de la que vive actualmente. Actualmente en Soria viven 60.000 personas. Roma tuvo que concentrar, que lo vamos a ver más adelante, ejércitos de 50.000 hombres para tomar la zona. Y este es un castro que está muy cerca de Sigüenza. Es un castro pequeñísimo, o sea, de hecho termina aquí. Esta es la zona habitable, era esto. Aquí no creo que cumpliesen más de 200 o 500 personas. Y sin embargo la fortificación es en cremallera, tiene una densidad, una profundidad de hasta 4 metros en alguna zona de profundidad, por lo cual de altura sería probablemente equivalente. Y estas piedras que se ven aquí estaban levantadas y afiladas para frenar las cargas de caballería. Esto, repito, para una población que no creo que pasara de 500 personas. O sea, por capacidad, ahí no caben más de 500 personas. Si eso era un castro olvidado, no me quiero imaginar lo que sería Numancia, Viernes o otras ciudades de la época. Y en cuanto a los fenicios y los griegos, bueno, sabemos que navegaban, sabemos que eran comerciantes, pero no nos hacemos a la idea de lo que eran estos dos pueblos. Los fenicios fundan Cartago. Los fenicios, como se va a ver ahora en esta imagen, tenían una capacidad de navegación que desde luego llegaba a las islas británicas, pero que el periplo de Anón, que ya son cartagineses, pero bueno, como si fueran fenicios, el periplo de Anón es la narración de la circunnavegación de África. Durante muchísimos siglos se creyó que era mentira, pero entre otras cosas porque contaban que a partir de determinado punto se dejaban de ver las estrellas, la estrella polar y demás, no la veían, claro, que habían cruzado el Ecuador. Y fueron capaces, parece ser, de que llegaron hasta Egipto dando la vuelta a África. O sea que la movilidad que había no nos hacemos a idea, podría ser muy superior. Y sin embargo, es el mecanismo de Anticitera, que es griego, es del 200 a.C. Se encontró en un naufragio y no se sabía lo que era. Resulta que es un ordenador mecánico para predecir eclipses, a base de engranajes. Es decir, cuando hablamos de que los griegos eran muy avanzados cultural y técnicamente, pues no estamos hablando de que llegaban hasta este punto. En esa época también ya habían descubierto la máquina de vapor, que la usaban para abrir y cerrar las puertas de algún templo, pero el avance que tenían, hay por ahí alguna ucronía. Ucronía es una elucubración de cómo podía evolucionar la historia, y si el Imperio Romano no hubiera caído, lo mismo nos encontrábamos con trenes de vapor en el 700 a.C. Además, la diferencia que tienen los griegos sobre los fenicios es que son una potencia militar. Los griegos sí que combaten entre ellos, llegan a invadir Mesopotamia, derrotan a los persas, y por eso, como son potencias militares, aunque sean ciudades-estados, pues contratan mercenarios. Y ya hemos dicho que los íberos eran magníficos mercenarios, y se sabe, como mínimo, los honderos baleáricos sí que combatieron con los griegos en alguna de sus guerras. ¿Por qué hago mención a esto? Pues porque ahí nos encontramos el mito que faltaba. Es que en el 589, hacia la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide, se crea el reino de Samaria y el reino de Israel. Las 10 tribus de Samaria desaparecen con la invasión asiria en el 722, y en el 589 Nabucodonosor de Babilonia conquista Jerusalén. Este es un hecho histórico, hay tablillas que lo demuestran,
Pero lo que solemos pasar por altos es estas dos menciones bíblicas. Abdías, que es un profeta menor, su libro tiene una página nada más, pero es canónico, habla de que los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Algunos han interpretado que Sefarad está en el Ponto, pero bueno, todos los judíos que lo leyeron en los siglos I y II y demás asumían que Sefarad era la península ibérica. Y Isaías, más adelante, también en el siglo VIII, habla de que tierras lejanas esperan en mí, las naves de Tarsis traerán a tus hijos de lejos y con ellos su oro y la plata para el nombre de Yahvé. Volvemos a hablar de que hay hijos de Israel que están en Tarsis. Tarsis es Tartesos. Entonces hay dos versículos bíblicos que vienen a indicar que hay judíos en la península. Si vamos a las fuentes judías, resulta que para 1492, con la expulsión de los judíos, un rabino escribió un libro con la intención de demostrar que la presencia judía pues era muy antigua. Creo que sale aquí, no ha salido bien, es La vara de Judá, y esta es una edición de 1744, pero como digo, el libro es bastante anterior, ¿no? Es de Selón, hijo de Ber. Lo que dice es eso: cuando Jerusalén fue repartida entre aquellos reyes, Nabucodonosor tomó para sí dos recintos. El tercer recinto, o sea, la tercera parte, lo entregó a Piro y a Hispano. El referido Piro tomó unas naves y llevó a todos los cautivos a la antigua Sefarad, esto es Andalucía, y a la ciudad de Toledo, y desde allí se extendieron porque eran numerosos y el país no podía contener. Pues lo mismo, tenemos una fuente que nos indica esto, evidentemente es imposible demostrarlo, tenemos unos versículos bíblicos que nos hablan de esto, y es posible que una de esas tribus perdidas viniera a España. Los contactos desde Fenicia hasta la península ibérica están acreditados y no es completamente imposible. Entonces, ahí queda el último mito que nos quedaba por tocar. Problemas de terminar el día. Y ya vamos a pasar directamente a las guerras púnicas y la conquista romana de España. Pongo arriba la fecha. Empezamos en el 219 y terminamos en el 17 a.C. 200 años. Hay pocos pueblos capaces de combatir durante 200 años. Y aquí no sabe qué es más importante, o sea, que es o la tenacidad de los romanos o la belicosidad hispana. Cualquiera de las dos es más impresionante. Todo esto empieza a raíz de la Primera Guerra Púnica. Las dos potencias mundiales en ese momento son Roma y Cartago. La Primera Guerra Púnica se lucha sobre todo por el control de Sicilia y el sur de Italia y la ganan los romanos. Y a raíz de eso los cartagineses se preparan para la siguiente guerra y deciden expandirse por Hispania. Esto empieza a asustar a los romanos, entre otras cosas porque los cartagineses avanzan rapidísimamente. Aníbal hace una campaña que llega hasta los Bajeos, que llega hasta el Duero, antes de empezar sus guerras contra Roma. Y bueno, Cartago es otra de esas figuras, él hace un pacto, hace un juramento de que dará su vida para acabar con Roma y hace todo lo posible por cumplirlo. Cuando los romanos ven que Cartago se está expandiendo por Hispania y que se están enriqueciendo y que se están haciendo muy fuertes, lo que deciden es pactar un límite para que no les amenace. Ese límite parece ser que era el río Iber, pero al mismo tiempo hacen un pacto con la ciudad de Sagunto y Aníbal, que les tenía ganas a los romanos, decide atacar Sagunto. Cuando pasemos por allí, por esa zona, podemos entender que Sagunto es la ciudad que más ha influido en la historia de España, porque a partir del ataque cartaginés sobre Sagunto se declara la guerra a Roma y Roma viene a España. En la primera parte de esta guerra, esto es lo que todos estarían esperando, que habláramos de los elefantes en los Alpes, pero bueno, el ejército, probablemente la mitad del ejército cartaginés era hispano. Eran guerreros íberos, incluso cántabros, parece ser que tuvieron, y son los que cruzan los Pirineos y los Alpes y entran en
territorio de la Italia peninsular, y los 3 primeros años de guerra es una sucesión de derrotas espectaculares. La maniobra operacional de Aníbal les pilla completamente con el paso cambiado. El ejército romano está viniendo de la mano de los Escipión, de Publio Cornelio y Nelio Escipión, están viniendo por barco y van a desembarcar en Rodas, y se encuentran con que los cartagineses ya están camino de los Alpes. Cruzan, y además no cruzan precisamente por un sitio bajo, o sea, cruzan a 2000 metros de altura, se han encontrado incluso algún cadáver de elefante congelado, y las 3 primeras batallas, Licino, Trebia, Trasimeno y Cannas, son una auténtica masacre para los romanos. En Cannas aniquila a 8 legiones, pero Roma no se rinde, y los pueblos de Italia no se sublevan, que era la verdadera clave. El objetivo de Aníbal era que los pueblos itálicos se sublevaran contra Roma, y no lo consigue. Y a partir de ahí Roma contraataca. Esa primera campaña de Publio Gneo Escipión contra Asdrúbal Barca, el hermano de Aníbal, tiene éxitos, pero termina en una terrible derrota en la que los dos mueren, y Asdrúbal se confía. Y aquí vemos la eficacia de los romanos, la tenacidad y su capacidad. Le dan el mando a un joven de 25 años, que es el hijo de ese Publio. Va a ser el futuro Escipión, el africano. Con 25 años, Escipión llega a España, y como se ha confiado a Asdrúbal, en un golpe de mano toma Cartago Nova, que era la base principal de operaciones, y lo vamos a ver aquí más en profundidad. A partir de Cartago Nova va tomando todas las provincias, avanzan por la Bética, derrotan a Asdrúbal en Cástulo. Asdrúbal, dándose cuenta de que Aníbal necesita refuerzos, intenta repetir la hazaña de su hermano Aníbal, pero es interceptado en la zona de Milán, destruido, y como eran los romanos, pues le mandan la noticia a Aníbal. Básicamente, en una caja le mandan la cabeza de su hermano. A partir de ahí, Cartago pierde toda la iniciativa estratégica. Escipión va conquistando una a una todas las ciudades hispanas. En el 205 toma Cádiz y pasa a África. Desembarcan en Cartago, le dejan a Aníbal que vuelva de Italia a Cartago, y ahí se produce la batalla de Zanda, en la que Aníbal es derrotado, pero no muere. El primer gobernador de la España romana va a ser Escipión, y Escipión ha conseguido hacer pactos personales con casi todas las tribus ibéricas. Pero los íberos aprovechan que Escipión se vuelve a Roma para sublevarse. Y desde el 197, que se produce la reorganización, que los romanos deciden, bueno, ya que estamos aquí nos vamos a quedar, y crean 2 provincias en la zona, son la España interior y la España ulterior. Desde ese momento, yo hasta hace unos días creía que prácticamente estaban cansados los íberos de tanta guerra y que no se habían sublevado, pero nada más lejos de la realidad. Se sublevan en el 197 y son 3 años de guerra, de batalla tras batalla, hasta que Marco Porcio Catón, este buen señor, consigue someter esa primera fase. A partir de ahí va a haber avances y retrocesos. En el año 193 se ocupa Toledo, pero esos 50 años que van desde el 193 hasta el 150 son continuas campañas para intentar atacar a los lusitanos y de la Celtiberia, sin grandes éxitos. O sea, consiguen ganar las batallas, pero no someter. Aquí hay que tener en cuenta que los pretores y luego los cónsules romanos tenían nada más que un año, que luego se les extiende a 2, pero tenían muy poco tiempo para lograr un triunfo y volver a Roma. Entonces, pueden haber falsificado algunos de los triunfos, porque hablan de una cantidad de muertos. Necesitaban 5.000, matar a 5.000 enemigos para que pudieran hacer ese triunfo, y muchas veces provocaban ellos las guerras para tener la excusa de poder invadir la zona, saquearla, llevarse el dinero y volver a Roma como ellos. ¿Qué pasa? Que los lusitanos y los celtíberos no ceden. Llega un momento, hartados de esos 50 años de guerras, que Galba
ofrece un tratado de paz a los lusitanos y los traiciona. Agrupa a todos los lusitanos en la zona y los mata. Los romanos son capaces de lo mejor y de lo peor, ya lo veremos. Pero uno de los que sobrevive se llamaba Viriato. Viriato a partir de entonces jura que no va a hacer un poco como Aníbal, que no va a pactar con ningún romano, y empieza una rebelión que primero es como un salteador de caminos, un guerrillero y demás, pero que les inflige 8 derrotas a los romanos. Hay un momento en que Serviliano con 2 legiones está completamente rodeado y Viriato, que intenta ya lograr la paz, le obliga a firmar un tratado de paz que luego el Senado romano no ratifica. O sea, Serviliano, el general, lo firma, pero el Senado se niega a firmarlo y obliga a repetir la guerra. Y son 3 guerras las que tienen contra Viriato, hasta que ya el general de turno pacta con los lugartenientes de Viriato su asesinato y solo así consiguen derrotarlo. A lo mejor, y no exagero, puede ser que Roma tuviera del orden de 50.000 muertos en los 10 años de guerra, o más de 10 años de guerra que tuvo con Viriato. La bandera de Zamora actualmente se cree o se sostiene que se basa en las 8 victorias que tuvo Viriato sobre los romanos. Y al mismo tiempo se están produciendo las guerras celtíberas, al mismo tiempo con matices, porque hay una primera guerra celtíbera del 181 al 179 que desde la zona de la España interior atacan toda la zona y es bastante exitosa. Los celtíberos tardan 20 años en volver a entrar en guerra, pero cuando se produce esa segunda guerra celtíbera, que es prácticamente el mismo tiempo en el que Galba hace esa matanza contra los lusitanos, ya no consiguen victorias. De hecho, hay un momento en que llevan 8 elefantes, varios elefantes hasta Numancia, cargan contra los numantinos y los numantinos de alguna manera consiguen asustar a los elefantes y que los elefantes cargan contra los romanos. La legión romana acaba huyendo. Hay otra batalla en Palantia, que no está claro si es Palencia o Palenzuela, en la que cuando los romanos empiezan a flaquear, cargan los arébacos y terminan huyendo por la noche. Es una matanza tremenda en la que hay un eclipse lunar y los arébacos toman la luna, para ellos era la diosa de la muerte, y lo toman como una señal de que tienen que parar ya de matar romanos. El procónsul romano o el pretor, no recuerdo cuál de los dos, pasa la noche metido en una cueva para poder huir. Y la tercera guerra celtíbera, que es la más potente, Roma manda año tras año, legión tras legión, general contra general, todos fracasan. Hay un momento en el que hay huelgas en Roma porque dicen que me manden a cualquier otra parte del imperio, pero a Numancia no. Quinto Cecilio Metelo fracasa. Quinto Pompeyo, con 30.000 hombres, es derrotado y le obligan a firmar una paz, que otra vez el Senado dice que tururú. Marco Popilio, de nuevo derrotado. Cayo Hostilio Mancino, con 25.000 hombres, no solo es que sea derrotado, sino que es completamente cercado, se le obliga a capitular y le obligan a firmar un tratado que Roma considera que es el tratado más humillante que ha tenido que firmar. Estamos hablando de derrotas que solo Aníbal les había infligido. Y al final Roma tiene que saltarse la norma y trae al nieto de aquel Escipión, que es Escipión Emiliano, que ya había sido, que no podía ser todavía procónsul por algún motivo. Y el caso es que Escipión llega a Tarraco, coge el ejército, les obliga a quitarse todos los lujos, echa a todas las concubinas que tenían, les quita todos los lujos que pudieran tener, los pone a hacer instrucción día sí día también, reduce su logística al mínimo y les obliga a llevarla a la espalda, y a partir de ahí lanza una campaña, que es esta que sale con la línea roja, en la que primero arrasa todos los aliados, destruye todas las cosechas, somete a todos los aliados que pueda tener Numancia para que no puedan apoyarlos, llegan hasta esta Palantia,
que insisto que no se sabe si es Palenzuela o Palencia, y ahí están a punto de derrotarlo. Les hacen una estratagema que es, se encuentran unos campos de cereal perfectos, los romanos dicen, bueno, pues vamos a por ellos, vamos a recolectar y esto que nos llevamos, y los arévacos les salen de dentro del trigo, cargan contra ellos y los ponen en fuga. Por suerte, para los romanos, Escipión había sido precavido, había mantenido gente armada y consiguen replegarse, pero están a punto de ser derrotados. A partir de ahí retroceden a Numancia y levantan el despliegue que estamos viendo a la izquierda. Una doble empalizada con camino cubierto entre los 7 castillos que rodean Numancia, ponen rejas hasta en los ríos para que sea imposible salir, no desvían el río de milagro y los sitian por hambre. Y aún así, incluso con este pedazo de fortificación, Retógenes, un líder numantino, es capaz de escaparse e ir a pedir ayuda a algunas de las ciudades de la zona. Pero Escipión es consciente de que lo han logrado, sale en su persecución, llega a la ciudad de Lutia, que es la única que se había prestado a prestarles ayuda, y directamente a los soldados que iban a luchar contra ellos les cortan las manos. Ninguna otra ciudad se vuelve a sublevar y Numancia acaba rindiéndose por hambre. Bueno, rindiéndose no, prácticamente la mayor parte de la población se suicida, matándose los unos a los otros o echándose al fuego, no consiguen absolutamente, prácticamente nada, pero es que Escipión no acepta ningún tipo de paz, no quiere más que una rendición incondicional, y los numantinos, ante la tesitura de acabar siendo esclavos, prefieren la muerte y se acaba prácticamente todo suicidando. El arco de esa victoria se ve hoy en Medinaceli, la antigua Ócinis, y es el único arco de 3 arcadas que hay en España. Está hecho para que se viera desde la calzada que pasaba por allí abajo. Con Escipión luchó Cayo Mario. La legión romana hasta esta fecha era parecida a las falanges griegas, con lanzas y demás. Desde que Roma entra en Hispania, el ejército que entra y el ejército que sale no tienen nada que ver. El ejército romano se forja aquí. Este es el legionario que todos conocemos, eran las famosas mulas de Mario, y es una de las cosas que él aprende en Numancia, que es a reducir la logística al mínimo. Les permite llevar solo una mula por cada 8 soldados, que era para llevar la tienda de campaña, el molino de piedra y las 4 cosas más pesadas, pero todo lo llevan a la espalda con prácticamente 40 kilos. Los soldados romanos, que eran ciudadanos romanos, estaban del orden de 15 o 20 años combatiendo en las legiones, y luego se les entregaban tierras. A partir de esta fecha se empiezan a crear ciudades en España: Valencia, César Augusta, que es la futura Zaragoza, Mérida, Emérita Augusta. Todo esto surge de la conquista, porque esa gente llevaba 20 años luchando aquí, seguramente ya tenían sus familias, habían aprendido a convivir. Donde hay un ejército se generan necesidades económicas, hay que darles de comer, todo esto se traduce en que poco a poco Roma se va metiendo en España y España se va romanizando. Estamos en el año 133 con la destrucción de Numancia. Podemos creer que ya estaba prácticamente todo hecho. Pues nada. Nos encontramos 40 años más tarde con las guerras sertorianas. Sertorio llega aquí es la primera guerra civil romana, llega como cónsul, si no recuerdo mal, o pretor. El caso es que cuando él llega a España resulta que se ha iniciado la guerra civil y le declaran enemigo de Roma. Y él sabe que si vuelve a Roma, pues muy bien no le van a tratar. Entonces coge su ejército y se dedica a hacer una guerra de guerrillas, pasa a África, luego vuelve a España. Durante 10 años, con un nuevo viriato, consigue aliarse con los íberos, instruirlos como un ejército romano y combatir contra todos los ejércitos que va mandando Roma, destruyéndolos. Al final el que lucha contra Sertorio es Pompeyo, pero Pompeyo, como sucederá más adelante con Napoleón, se da cuenta de que lo que tiene que hacer es luchar contra los generales de Sertorio y no contra él.
Sertorio llega a crear un senado paralelo en la ciudad de Huesca. Crea una academia en la que mete y forma a los líderes, a los hijos de los líderes ibéricos y de los íberos, con lo cual esto acelera la romanización. Pero al final, como siempre, Roma persevera, manda ejército tras ejército y acaba haciendo la misma táctica que con Villero. Consigue que su lugarteniente asesine a Sertorio y acaba pacificando la región. Luego está César. Bueno, César viene varias veces a España con distintos cargos, pero lo que es interesante es que César no solo conquista las Galias, conquista Galaecia. En una de las primeras visitas que tuvo a España se da la situación esta de que llega a Cádiz, ve la estatua de Alejandro Magno y llora ante ella, porque Alejandro a mi edad ya había conquistado el mundo y yo no he hecho nada, o sea, tenía las intenciones claras. Y esta campaña que hace en Galicia, pues hay una primera parte en la zona norte de Portugal y luego por barco llega hasta Brigantium, que no está claro si es Betanzos o La Coruña, pero bueno, llega a pacificar toda esta zona en muy poquito tiempo. Y sobre todo además se lleva una buena cantidad de dinero, porque en esta fase creo que tenía unas deudas importantes. Y por último, las guerras cántabras. Las guerras cántabras, estamos hablando ya del 29 al 17. ¿Y quién viene a luchar aquí en las guerras cántabras? Pues nada menos que Octavio César Augusto. Octavio César Augusto era hijo adoptivo de César, es el primer emperador romano, y bueno, tiene todos los medios para pacificar. No tenía prestigio militar, y eso en Roma era importante, viene aquí para tratar de pacificar esto, creyendo que va a ser un paseo militar, porque se ha traído un ejército de nada menos que 8 legiones. Reorganiza toda la organización territorial, hace que las fronteras de todas las provincias coincidan en Cantabria y manda para allá las 2 legiones que había en cada una de esas provincias, más adelante va a necesitar traer tropas de Francia. Bueno, el terreno de la zona, primero, los cántabros no ocupaban lo que hoy es Cantabria, ocupaban probablemente gran parte de Asturias, pero no cruzaban prácticamente, y bueno, la zona del norte de Palencia, la zona montañosa, pero no bajaban al valle. Los astures, por el contrario, sí que llegaban prácticamente hasta Astorga y más al sur, seguramente hasta prácticamente Zamora. Hay varias campañas. La campaña que dirige Augusto es desde el año 27 al 24, como ya digo, concentra 8 legiones, y en principio intenta forzar los pasos de las montañas, pues no lo consigue. No le queda más remedio que mandar ahí mensajeros y mandan una flota que desembarca en Puertos Victoria, que si no recuerdo mal es el actual Santander. Hay varios desembarcos, hay desembarcos en Suances, hay desembarcos en Santander, y cuando se encuentran los cántabros con un ejército en su retaguardia, sí que ya se ven obligados a dividir fuerzas y ya consiguen avanzar. Pero es una guerra tremenda, asedio tras asedio, los romanos avanzan construyendo sus propias calzadas por la zona, calzadas que tienen que ocupar, pero que en el invierno se quedan completamente nevadas y tienen que replegarse. Bueno, Octavio al final, mientras está dirigiendo una de estas campañas, resulta que hay una tormenta y un rayo calcina a uno de los que está llevando su litera, lo cual lo toma como un mal presagio, deja a su general y él se vuelve a Tarraco. Aún así tardan 3 años. 3 años que al mismo tiempo están invadiendo Asturias, la vía de la Carisa, las 2 calzadas que hay, la Mesa y la Carisa, las levantan para poder llegar hasta ahí y hacen lo mismo. Desembarcan en Gijón y los obligan a firmar una paz a cántabros y astures, y en este primer momento con más o menos mano izquierda, no son especialmente duros. ¿Qué pasa? Que 3 años más tarde se vuelven a sublevar los cántabros y se vuelven a sublevar los astures. Hay que volver a traer a las regiones, y Cariso, que todavía seguía por allí, pues parece ser que a los astures los consigue cercar en un monte y les cortan la mano derecha. Efectivamente hay un macizo que se llama el macizo del man podre, manos podres o manos pudridas.
¿Qué pasa? Que con la mano, sin mano derecha todavía los astures siguen vivos y pueden seguir teniendo hijos. A los cántabros les va peor, porque se sublevan, los consiguen cercar en un monte y los venden a todos como esclavos. Pero es que 4 años más tarde o 3 años más tarde se vuelven a sublevar los cántabros, que se les han vendido como esclavos, matan a sus dueños y se vuelven a refugiar en Cantabria, probablemente en lo que hoy es la Sierra de la Lavandana. Los romanos cercan la sierra entera, ponen cerco a la sierra entera. Y los cántabros finalmente terminan suicidándose, como hicieron los mantinos, bebiendo infusiones de tejo, el árbol de los muertos. El tejo es un árbol tremendamente venenoso, no los frutos, el fruto se puede comer, pero las hojas pueden matar hasta un caballo. Y ahí termina Cantabria. Probablemente por eso Asturias hoy sea más alargada y ocupa territorios de lo que era la Cantabria de aquella época, porque a los cántabros directamente los aniquilan y a los asturianos solo les cortan las manos. Y eso es uno de los problemas que tienen los historiadores para reconstruir estas campañas. Primero, porque Tito Livio habla muy poquito de ello, y segundo, porque las evidencias arqueológicas no coinciden con las fronteras que conocemos hoy en día. Para esta última campaña ya se había fundado en Mérida, y tienen que traer a los legionarios otra vez de Mérida. Los legionarios se niegan, están hasta las narices no quieren luchar contra él, no creen en la victoria. Agripa es una de las últimas veces en las que tienen que disciplinarlos y acabar lo que se hace la decimato, que era matar a 1 de cada 10 para volver a imponer la disciplina y volver a llevarlo para allá. Estamos hablando de que esto empezó en el 218 a.C. y terminamos en el 20. Mientras tanto, Roma ha conquistado el mundo. Y esto lo decía Tito Livio, hablando de los hispanos. Los primeros en ser invadidos y los últimos en ser conquistados. O sea, no es una frase que nos hayamos inventado los historiadores, lo dicen los propios romanos, porque ellos mismos eran conscientes de lo que les había costado ocupar España. ¿Qué va pasando? Bueno, pues que al final, en este momento, ya que se cierran las puertas del templo de Júpiter y podemos hablar de la romanización. ¿Qué supuso la llegada de Roma a España? Porque si hoy la leyenda negra dice que cuentan los americanos que España era malísima y que tenemos mucho que quejarnos, pues creo que los españoles podríamos pedirle a Roma unas cuantas cosas, ¿no? Por la cantidad de matanzas que hicieron. Pero en ese periodo, que son 600 años, Roma trae la civilización como no se conocía. Para empezar, las infraestructuras. Esta es la red de carreteras. Así más o menos, pues hombre, parecen muchas, pero no somos conscientes. Esto es una recta de una calzada que hay en Francia. Son 180 kilómetros con una desviación de menos de 1 grado. ¿Cómo demonios con perdón hacían esto? Porque ahora mismo nos costaría. Falta esta la que interesaba. Son 40.000 kilómetros de calzadas, lo que ellos llegan a construir solo en España. Estamos con los acueductos, todos tenemos la imagen del acueducto de Segovia, pero es que esto es la parte bonita. Lo impresionante son las canalizaciones. Segovia era una ciudad, ni una capital de provincia. Mérida, que era la capital, la ciudad más importante de España, tenía 4 acueductos, al menos, que sepamos, pero es que eran cientos de kilómetros de canalizaciones de agua, enterradas. Algunos de ellos con cambios de presión, tuberías de plomo, verdaderamente espectacular. El tema de las ciudades, como ya he dicho, se crean muchas, se fundan, se aprovechan las que ya estaban y se fundan otras muchas. Mérida, Tarraco, César Augusta, la futura Zaragoza, que está creada pues, hacia el año 100 a.C., en las guerras celtibes. Cuando llega Santiago por allí, tiene 100 años la ciudad. Templos, teatros, integración de toda España en el comercio mundial. Las minas, estas son las médulas. Las médulas hoy las conocemos por el paisaje que crean. Llevaban unos acueductos, o sea, eso era creaban aljibes
de agua, que los metían a presión, con la diferencia de presión de dejarla caer directamente dentro de los agujeros que habían caído en las montañas hasta que las montañas reventaban. Y luego iban, que no eran esclavos, que era gente libre, que iba a trabajar a toda esa tierra, a sacar el oro, y además es que después, como había parte del oro que se iba por los ríos, por el Miño y el Sil, llegan hasta desviar el cauce de los ríos para poder sacar el oro. Estas minas producían del orden de 20.000 libras de oro al año, eran las minas más ricas del imperio. Alemania, Germania se conquista con el oro de las minas. La organización territorial, que luego la veremos con los visigodos, la Bética, Lusitania, Cartagineses, Tarraconenses, la Gaecia y la Mauritania Tingitana. Luego nos dicen que Ceuta y Melilla que sí son marroquíes. La Mauritania Tingitana era parte del convento hispánico en la época de Diocleciano. Y traen el latín y el derecho romano, que van a ser la base de nuestra cultura. El español deriva del latín y es que el derecho romano se sigue estudiando. No solo eso, sino que consigue, poco a poco, van concediendo la ciudadanía romana a todos los hispanos. Es un proceso que va dando tiempo, empieza con estas colonias de soldados romanos que se van asentando en la península, pero poco a poco se va concediendo a las zonas más romanizadas, que se utilizan también para crear estas redes clientelares, y llega un momento en que en el 212 después de Cristo, el edicto de Caracara concede la ciudadanía romana a todos los hispanos. Curiosamente, nosotros en América concedemos la ciudadanía a Isabel la Católica desde el minuto 1, que también está bien decirlo. Y luego los frutos. Me faltan ahí las fotos, los han movido. Los mejores emperadores romanos son Adriano, Trajano y Adriano. Los italianos no saben que Trajano y Adriano son españoles. Nacido Trajano en Cauca, si no recuerdo mal, que parece ser que era o coca o cebolla. Teodosio el Grande también es hispano, que vuelve a restaurar el imperio. Pero también intelectuales como Séneca, Marcial, Quintiliano, Paulo Osorio. Las legiones romanas. Las legiones romanas empiezan a nutrir de hispanos rápidamente. Los Astures han sido conquistados y 10 años más tarde o 20 años más tarde están en Inglaterra, conquistando Inglaterra para Roma. O sea que las relaciones de mutuo beneficio, aunque efectivamente los comienzos fueron bastante duros. Y pasamos ya prácticamente al último, ya estamos casi sobre la hora, pero no va a dar tiempo a terminar. Uno de los últimos mitos fundacionales, la cristianización, la llegada del cristianismo a España, Santiago. Ahora se ha dado, como tenemos que destruir todos nuestros mitos, pues decimos que no sabemos quién está enterrado en la tumba que hay en la Catedral de Santiago. Algunos dicen que es el hereje prisciliano, otros dicen que es un caudillo galaeco. Y es que hay datos objetivos de empezar arqueológicos, ¿no? Se ha excavado lo que hay debajo de la tumba de la Catedral de Santiago y se sabe que alrededor de un cementerio medieval pues hay una necrópolis que es del siglo I. Pero es que además esa necrópolis del siglo I tiene 3 tumbas, una es Atanasio, o sea, en latino, y otra pone Jacob. Aquí yace Jacob, no Santiago, no, Jacob, porque aquí se ha llamado Jacobo, San Jacob, Santiago, al final por evolución. Los ritos funerarios concuerdan con los que se utilizaban en Jerusalén en el siglo I. O sea, que para falsificarlo hay que ser bueno para hacer esta falsificación. Y eso es lo que dice la arqueología, pero evidentemente podría ser otro Jacob. Bueno, Catalina Emmerich también nos dice que efectivamente estuvo en España, y no solo Catalina Emmerich. Sor María Jesús de Ágreda, creo que tiene un capítulo entero hablando de esto. ¿Qué nos cuenta? Pues que pasaron por todas estas ciudades. La tradición dice que desembarcaron, que salieron del puerto de Haifa, que desembarcó en Cartago Nova, de Cartago Nova fue a Asís y a Granada, luego a Hispalis, subió por Iberia, a Austria, Toletu, luego volvió hacia Portugal y subió hasta Finisterre. Una de las últimas apariciones de Jesús resucitado le dice
ir y hacer discípulos hasta el fin del mundo. El fin del mundo era Finisterre. ¿Y quién va? Pues el más aburrido, que le había tocado en suerte, porque parece ser que lo sortearon, pero no hay suerte, es que se manda a Santiago. Y Santiago era pescador, va a Galicia, y se encuentra con otros pescadores también, pero que debió gustarles. Pero ¿quién le acompaña a Santiago? Por eso me había traído el libro de Catalina Emmerich. En las últimas páginas explica que el centurión de la Pasión, que se llamaba Abenader, y que era de, que hoy probablemente sea Jordania, era árabe, fue a buscar a Santiago y se hicieron amigos. Santiago, que tenía un carácter fuerte, pues con un centurión romano, que fuera de origen árabe, se debía llevar bien. A mí no me extrañaría, y lo dice, creo que María Jesús de Águeda, que pasaron por Asturias. Las guerras cántabras habían sido 30 años antes. Un antiguo soldado probablemente tendría interés en conocer la zona. Los mismos incluso pasaron por Covadonga, que fue donde probablemente hubo una de esas batallas. ¿Quién sabe? El caso es que Tesifón es el nombre que coge Abenader. Lo dice, insisto, Catalina Emmerich lo cuenta. Y cuenta que parece ser que dejó una serie de escritos y que esos escritos luego se juntaron cosas, le añadieron cosas que no eran suyas y que por eso fueron condenados injustamente. ¿Sabemos algo de eso? Pues resulta que sí, que en Granada, en el siglo XVI, aparecen los libros plumbios o los plomos de Granada que fueron condenados y que ahora repetimos todo el mundo a pie en justilla que son falsos. Que fueron los moriscos los que hicieron esta falsificación para intentar salvarse de la deportación. Está escrito en árabe, sí, pero no con letras árabes, con letras salomónicas. Es un árabe arcaico que costó Dios ayuda a traducir y que además está hablando de cosas, algunos de esos libros, que son muy difícilmente de falsificar. Como veis, se sale la estrella de David, la mal llamada estrella de David, porque ahí explica que es el sello de Salomón y que es el sello que recibió Salomón cuando apostató y dio culto a los ídolos, por el que recibió 666 talentos de oro. Es la única parte de la Biblia donde se habla del 666, esa y el Apocalipsis, y que por eso luego fueron deportados. A mí, que hable con estos detalles, que concuerde tanto con Catalina Emmerich, que aparezca en la zona donde se dice la tradición que estuvo Santiago, donde además hay mártires españoles, porque esto están dentro de la abadía de Sacromonte, muy cerquita de Granada, y se encontraron restos de cristianos calcinados aquí. Pues bueno, le da mucha veracidad a esta historia de que Santiago vino aquí, estuvo predicando en España. Y la tradición cuenta que el 2 de enero del año 40, en Zaragoza, se le apareció la Virgen María en el exterior de la ciudad, cerca del río, en una zona inundable, y que era por lo menos un vertedero. ¿Qué sentido tiene construir una iglesia en una zona inundable? Es otra cosa que da veracidad al tema. Los ladrillos de adobe se conservaron hasta el siglo XVII. Esa iglesia hecha de adobe se conservó hasta el siglo XVII, que se construyó la actual basílica. Y parece ser que todavía incluso haya un ladrillo que quizás se podría datar y que se guarda dentro de la catedral. Pero vamos, que si no es vero, ven trovato, lo dicen los italianos, ¿no? Si no es verdad, está muy bien contado. Cuesta más inventárselo que asumir que efectivamente pudo haber unos acompañantes de Santiago que eran árabes, que son estos varones apostólicos de los que habla la tradición, muy poquito, entre los cuales estaba Tesifón, Cecilio, que es el patrón de Granada, Torcuato, de Alecio, Segundo, Efrasio, de Sique, y que fueron los que después trajeron el cuerpo de Santiago a la península y que fueron ordenados obispos por San Pedro en Roma y de ahí volvieron. Cada uno que piense lo que quiera. Yo me estoy metiendo en jardines de varas por defender la historicidad y la veracidad de los libros puros, que por desgracia pues todavía no hay una forma de datarlos de verdad. Pero bueno, si algún historiador me escucha y encuentra la manera, sería interesante porque se conservan. Están ahora mismo, Roma los ha devuelto, el Vaticano los devolvió y se conservan en Granada. Y quizás
podríamos datarlos o hacer algún estudio para saber de dónde han salido, porque luego se sabe, si se identifica la mina, se puede saber en qué época estuvo en funcionamiento esa mina. No sería imposible datarlos. Y desde luego, si estamos diciendo que es una falsificación del siglo XVI y nos sale un dato que es del siglo V o quizás del siglo I, pues entonces a lo mejor hay que darle más peso del que le estamos dando. Pero de alguna manera llegó el cristianismo a España y los frutos se vieron rápidamente. Esto le pregunté a ChatGPT que me hiciera un resumen rápido de los mártires de la primera época. Y me dijo, nada, rápidamente todo esto. Muy rápidamente Hispania se cristianizó. En el siglo II y en el III, en el IV, Hispania es cristiana. Sabemos que las legiones aceptaron muy rápidamente el cristianismo porque encajaba muy bien con su mentalidad, que muchos centuriones fueron cristianos. Y aquí es solo una muestra. Tenemos Justo y Pastor en Alcalá de Henares, los 18 mártires de Zaragoza, de Santa Engracia, los 18 mártires, San Vicente, en Zaragoza, los mártires de Córdoba, entre ellos Isclo. Bueno, prácticamente todas las ciudades de España tuvieron mártires y fue una de las primeras de las provincias que más rápidamente se cristianizó y que más rápidamente pasamos. Y bueno, seguiremos más adelante con el resto del Imperio Romano. Hablar de la historia de Roma en profundidad nos llevaría un curso entero, y con esto espero haberme, más o menos nos hemos cedido el tiempo, sobre todo por los problemas que hemos tenido, y continuaremos con las invasiones bárbaras y con la llegada de los visigodos el mes que viene. Dios mediante. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta la próxima.